Sigamos con el tema de la migración. Ya vimos las historias, ya nos contaron personas que están intentando llegar hasta la frontera norte con Estados Unidos, lo que experimentan tanto los que ya están muy cerca como en la zona sur, que es también foco de polémica, de análisis y sobre todo de muchos cuestionamientos respecto hacia el trato que existe hacia los migrantes y las limitaciones en la movilidad que se han estado reforzando, no actualmente, ya desde hace un par de años, obedecen más a una situación política y de relación con Estados Unidos, que quedó más que evidente cuando vinieron amenazas y se cumplió lo que solicitaban. Pero esto nos hace preguntarnos si México es pues una frontera nueva para Estados Unidos, no solo hablando de lo que es el límite con el sur de Estados Unidos, el norte de México, sino la extensión del México completa. Para hablar más de esto y entender un poco este escenario, nos enlazamos con la doctora Aribel Contreras Suárez, a quien le agradezco la oportunidad de platicar con ella. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y concreto preguntarle, ¿somos, refiriéndonos como país, una frontera de una amplia extensión a servicio de Estados Unidos actualmente? Y a tu auditorio respecto a tu atinada pregunta, finalmente hemos visto que la historia nos dice que, queramos o no, pues México está siempre ligado a lo que Estados Unidos nos indica. Es una vecindad necesaria, no la podemos evitar ni cambiar. Lo que sí podemos cambiar pues es la estructura y la directriz en cuanto al diálogo político bilateral, pero hoy por hoy seguimos viendo que la historia siempre se repite, porque dado que la misma, Francisco, pues el resultado va a ser lo mismo, ¿eh? No es porque yo quiera ser pesimista, pero me parece que realmente no estamos viendo nada nuevo de lo que no se haya hecho en el pasado, y a mí lo que me preocupa mucho es qué resultados en realidad vamos a estar viendo. Cambiar el contexto de estos países de la subregión, del Triángulo del Norte, con los estados del sureste de México, a la luz de esta prioridad de Biden, estamos viendo la misma historia, ¿no? Muros invisibles, donde se apuesta a 4,000 millones de dólares de inversión, pero habrá que estar muy atentos a si en realidad los resultados podrán modificar lo que es la realidad hoy en día en cuestión de migración, Francisco. Actualmente no hay ninguna disposición a manera de castigo, de amenaza por parte del gobierno de Estados Unidos, como sucedió con la administración de Donald Trump. Sin embargo, ¿a qué se estaría ateniendo México de no atender esto? ¿Qué podemos visualizar de la actual administración de Joe Biden y a qué se podrían atener en caso de no seguir con esta política de restricción o intentar impedir la movilidad de todos los migrantes que quieren llegar desde Centroamérica hasta Estados Unidos, doctora? Claro, Francisco. Hoy por hoy estamos viendo que aunque no tenemos esta diplomacia coercitiva por parte del nuevo inquilino 46 de la Casa Blanca, como lo vivimos con su antecesor, finalmente estamos viendo ahora esta negociación de trueque de que nos van a prestar 2,5 millones de vacunas de una farmacéutica que son dosis producidas en Estados Unidos, pero que de este laboratorio no han sido autorizadas para el uso y aplicación de dicha nación. Por lo tanto, no es una negociación para ellos el prestarla, finalmente es algo que ellos no están utilizando, que ya tienen. ¿Y a qué nos estaríamos enfrentando? Pues obviamente a que Estados Unidos siempre da financiamiento, aporta equipo, capacitación y grandes recursos financieros para poder, ahorita en este sentido hablando, pues estos planes de desarrollo para la región, y que de esa manera México ha logrado que Estados Unidos también sea corresponsable para poder frenar la migración hacia dicho país. Sin embargo, pues siempre hemos estado sujetos a esta relación que tenemos con nuestro vecino del norte, porque si en el pasado vivíamos amenazas, pues estaríamos enfrentando otro tipo de medidas donde Estados Unidos nos bloquearía, no nos apoyaría, entraría en un diálogo para destrabar temas
principalmente en el ámbito comercial, que ya sabemos que a la luz y a la luz de temas candentes como el tema energético, laboral, medio ambiente, pues ya se ven venir unas avalanchas de controversias comerciales. Entonces, al final me parece que también Estados Unidos está muy consciente que necesita a México como un aliado para poder detener y frenar estos flujos migratorios que año con año han venido incrementándose, porque al final de cuentas, Francisco, pues el tema de las remesas es un tema que no podemos dejar de lado, no debemos de olvidar que México es el país que ocupa la posición número 2 como país expulsor de migración y es el país número 3 en recibir remesas provenientes de la Unión Americana. Y cambiar la historia para el gobierno de Estados Unidos de lo que sucede en su país, pues finalmente tiene que sumar actores, tiene que sumar aliados, porque Estados Unidos es el país número 1 como país receptor de migrantes desde hace muchísimas décadas y es muy difícil ellos revertir la tendencia. Ahorita lo que quieren es frenar, porque día a día de este mes han venido deteniendo aproximadamente a 4,000 migrantes cuyo estatus obviamente no es legal, y entonces esto se convierte en una bomba de tiempo donde el problema no solo se queda en la frontera de Estados Unidos, sino también traspasa nuestro territorio y se ha convertido ya en un problema para el gobierno mexicano. Así que ahorita es sumar esfuerzos, cooperar en términos multilaterales, porque de lo contrario este fenómeno no se va a lograr detener, Francisco. Aunque es casi obvia la respuesta que existe del por qué nos preocupa más la relación con Estados Unidos que con los otros países de donde provienen estas personas, ¿por qué siempre ha existido esta sensación de que diplomáticamente no le importa mucho a los gobiernos mexicanos lo que opinen por el trato que reciben sus connacionales, gente de Guatemala, de Honduras y en este caso hasta de Cuba, que sabemos que se ha intentado tener una relación más estrecha con la isla recientemente y presentábamos nosotros información de cubanos varados ahí en Tapachula que están recibiendo un trato, si podemos utilizar un calificativo, inhumano? ¿Por qué sigue esta sensación de que México no parece estar ni siquiera interesado en tener una relación adecuada, al menos con el trato humano, con los otros países de donde viene toda esta gente, doctora? Claro, Francisco, siempre dicen que la percepción es la realidad. Los datos que di previamente, pues es lo que reporta la Organización Internacional de las Migraciones, pero también debemos de dar mucha atención a lo que se dice en materia de derechos humanos, porque tanto nos quejamos nosotros de que nuestros connacionales se enfrentan a violación de derechos humanos en nuestro vecino del norte, pero lamentablemente autoridades mexicanas violentan los derechos que desean ingresar a través de la frontera sur de nuestro país. La corrupción, los sobornos son lamentablemente fenómenos que van de la mano con la migración, y como finalmente ocupa posición 135 en términos de índice de percepción de la acción a nivel, pues eso ha sido un detonante de por qué al interior de nuestro país muchos mecanismos han sido fallidos. Cuando analizamos la historia desde hace décadas atrás, México y varios países de Centroamérica han tenido un diálogo político a través de las cumbres de Tuxtla, después el Plan Puebla-Panamá, posteriormente evolucionó al proyecto Mesoamérica, donde lo que se buscaba era justamente reactivar la economía, que tuvieran un desarrollo económico para que los migrantes se quedaran en estos países de origen y no tuvieran la necesidad de tener que migrar. Lamentablemente esto pues vemos con el tiempo que han sido intentos fallidos, son mecanismos que pareciera que quedan guardados en un cajón, y esta percepción que se tiene es, dada esta interdependencia tan estrecha que México tiene con respecto a Estados Unidos, y que nos guste o no, pues todos los gobiernos están a la merced de lo que se dice desde la oficina oval en Washington, pero me parece importante subrayar que eso no significa que ha habido una pasividad por parte de México. México siempre ha tenido este espíritu multilateralista de sumar esfuerzos, de sumarse a mecanismos para ver de qué manera el fenómeno de la migración
no solo se detiene, sino que lo importante es combatirla desde raíz. Y aquí hoy por hoy, le guste o no a Estados Unidos, finalmente necesita que México tome este liderazgo para seguir sumando esfuerzos en programas que a veces no resultan, pero que se tiene que seguir avanzando. Y aquí lo importante pues es que el dinero que se destine se ocupe para lo que ha sido diseñado, porque lamentablemente el tema de corrupción es uno de los grandes flagelos y cánceres en nuestro país y también en América. Entonces me parece que este proyecto a largo plazo, con un compromiso real de diferentes actores, no solo de los gobiernos, es crucial para que esta región avance. Pues de lo contrario, Francisco, seguiremos viendo que Biden seguirá construyendo muros invisibles para poder contener la migración, algo que me parece muy desacertado, puesto que hoy en día lo que se necesita es construir puentes diplomáticos para poder avanzar de la mano y de esta manera hacer frente a este fenómeno que tanto preocupa a nivel internacional, a organismos multilaterales, puesto que la tendencia es que prácticamente ya hoy en día estamos hablando de casi 300 millones de migrantes alrededor del mundo, donde el 20% se está concentrando en Estados Unidos, y es un tema sumamente de las tantas prioridades para la actual administración de la Unión Americana. Le agradezco mucho los datos, doctora, sobre todo porque nos pone en un panorama más amplio aún todavía de lo que nosotros podemos contar aquí en las historias que vamos captando, y sobre todo por lo que vemos día con día en el trato que reciben los migrantes, que lo que único están buscando es mejorar sus condiciones de vida. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado, y esperemos tener futuros espacios con usted para seguir tocando este y otros temas de carácter internacional. Que tenga un excelente jueves. Igualmente, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.